Dice Mateo capítulo 5, versículo 15 lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué es la luz? La luz es energía. Es energía que viaja en línea recta. Y mientras más largo vaya, más se expande la luz en otras líneas rectas. Si la luz encuentra un cuerpo sólido, la luz no puede traspasar ese cuerpo y produce la sombra. Pero hay cuerpos opacos que sí pueden ser traspasados por la luz, como el agua, por ejemplo, y también como el cristal. Eso es la luz física. La luz del sol es la mayor fuente que nosotros tenemos de luz en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Esta es nuestra estrella, y entonces la estrella que nosotros tenemos, que es el sol, ilumina nuestra galaxia, la Vía Láctea, en donde están contenidos los planetas que nosotros hemos estudiado desde primaria. Esa es nuestra luz primaria. De modo que gracias a la luz percibimos los muchos tonos, por ejemplo, que hay en la naturaleza. La capacidad de la luz para reflejar los colores es increíble. Y gracias al poder de la luz nosotros podemos observar, apreciar la hermosura de la naturaleza, de la tierra, etc. La Biblia dice lo siguiente acerca de la luz: ustedes son la luz del mundo. Utiliza la luz como un símbolo de lo que el cristiano tiene que ser aquí en este mundo. Pero la primera gran luz de la cual habla las Sagradas Escrituras es de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que Cristo es la luz del mundo. La luz vino a este mundo, dice el apóstol San Juan. La luz vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Y en Juan capítulo 1, versículo 9 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, la forma en la que Dios quiere que nosotros nos comportemos vino en la persona de Jesús. La luz es un símbolo de lo que es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos en este mundo. Cuando usted mira a Jesucristo, el objetivo de Jesucristo, el objetivo principal es mostrar a la humanidad la manera correcta de vivir en este mundo bajo los principios y los mandamientos de Dios. Jesucristo es la luz en el sentido que Él nos enseña la forma correcta, verdadera y apropiada de vivir en este mundo que está lleno de tinieblas. Las tinieblas también son un símbolo en la Biblia. Las tinieblas son un símbolo de la conducta equivocada, errada, extraviada en cómo los hombres andan siguiendo sus propios pensamientos, sus propios deseos, sus propios placeres. Vino Jesucristo a un mundo oscuro, y Jesucristo, siendo el hombre perfecto, el hombre correcto, el hombre verdadero, vivió siempre bajo la voluntad de Dios para enseñarnos cómo es que Dios espera que nosotros vivamos. A eso se refiere la Biblia con luz. Por eso, cuando Jesucristo fue bautizado, la Biblia dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra complacencia quiere decir que Jesucristo tenía la actitud, escuche lo que quiero decirle. Cristo tenía la actitud de que Él quería, deseaba, anhelaba siempre, en cada momento, hacer la voluntad de Dios. Cuando usted tiene un hijo, entonces usted le dice a ese hijo: hijo, hace esto por favor, anda a la tienda por favor a comprarme algo, y el hijo va con alegría. Entonces usted se siente como complacido en ese hijo. O si usted no está pidiendo directamente un favor, pero el hijo le dice: papá, ¿quiere eso? O mamá, mire, le hago esto otro. Entonces usted se siente complacido con ese hijo. Cristo tenía la intención, el deseo, la necesidad. Si usted mira el Evangelio de Juan, va a encontrar que él tenía ese deseo siempre de estar haciendo la voluntad de Dios. Por esa razón es que la Biblia dice que Jesucristo complacía a Dios, porque Cristo estaba siempre procurando intencionalmente
hacer la voluntad de Dios. Y en ese sentido, Jesucristo es la luz, porque Él viene a alumbrarnos la forma correcta en que todos debemos vivir. Las enseñanzas de Jesús, así como su ejemplo, dejaban al descubierto la conducta errada de los hombres. En una ocasión, cuando Cristo todavía estaba siendo presentado en el templo y era un niño, dice la Biblia que se encontró el padre y la madre con un anciano llamado Simón. Y en la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35, dice que cuando Simón se encuentra con Jesús, estas fueron sus palabras. Entonces Simón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino y se comportó como Dios quería que se comportara, cuando los hombres miraron la forma en que Cristo se comportaba, se sentían mal. Porque la actitud, la conducta de Jesús, incluso les ayudaba a los hombres a entender, a discernir sus intenciones, y se daban cuenta que eran malos. Como cuando Pedro hace una pesca milagrosa, Pedro no se da cuenta de la clase de persona que él es. Pero cuando Cristo se le acerca y le da una orden, la compañía de Jesús hizo que Pedro se diera cuenta de qué tipo de persona era él. Porque, ¿cómo le dijo Pedro a Jesús después? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Entonces, la presencia de Jesús hace que nosotros aprendamos a discernir incluso nuestras intenciones, nuestras conductas. Yo estoy con Jesús y me miro a mí y miro a Jesús y digo, soy un pobre pecador. Soy un hombre que lamentablemente estoy lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la persona perfecta de Jesús me está iluminando mi conducta y me está diciendo, esto que estás sintiendo está malo, esto que estás haciendo no está bien, aquella conducta es errada. Cristo es la luz que nos dice cómo debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nos vemos en su espejo decimos, realmente yo necesito cambiar. ¿Por qué? Porque Él es el hombre perfectamente obediente. En sus diálogos con muchos fariseos, por ejemplo, Él destapó la conducta de esos hombres. En una ocasión, Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera. Todos se creían santos, perfectos, puros, pero Jesucristo con una sola respuesta les dio a entender que todos ellos estaban más hundidos que la mujer a la que querían apedrear. En otra ocasión, un fariseo le dice que quién es su prójimo y Jesucristo le cuenta la historia de un hombre que cae ante unos malhechores. Un samaritano lo encuentra, lo ayuda y después el hombre, no hallando qué respuesta dar, le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cuál de estos es su prójimo? El que hizo bien con el hombre que cayó en manos de los malhechores. Y Cristo dijo, ve y haz tú lo mismo. Porque la conducta de Jesús hacía que los hombres no solamente se miraran que estaban mal, sino también la conducta de Jesús apuntaba a que las intenciones de las personas eran incorrectas, porque las intenciones y la conducta de Jesús era perfecta. Por eso Jesús es la luz del mundo, porque Él está proyectando la verdadera y correcta voluntad de Dios en su persona. Él también los acusó de forma directa porque estaban en las tinieblas de la religiosidad. Cuando querían acusarlo acerca de los impuestos, Él dijo, ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es la cara que está en esta moneda? Del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hermanos, cuando observamos a Jesús podemos entender si nuestras intenciones son correctas o incorrectas. Cuando quiera hacer algo en su vida, pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque como el Cristo es el referente, Cristo es el ejemplo, Cristo es lo que nosotros estamos viendo para saber cómo tenemos que comportarnos, lo que usted y yo tenemos que decir es, ¿qué haría Jesús
en mi lugar en esta situación. Por sus sermones, sus enseñanzas, su conducta, todo en Él nos dice cómo se debe vivir en este mundo según la voluntad del Padre Celestial. Ese es Cristo como la luz, el hombre perfecto, el que siempre siguió la voluntad de Dios y el que nos dice cómo debemos comportarnos. Así que si todo lo que queremos hacer en este mundo está bien, lo vamos a hacer como Jesús lo hacía. Pero hay otra cosa. En competencia con la luz están ¿qué? Las tinieblas. ¿Y qué cosas son las tinieblas? Las tinieblas es lo que bloquea la luz de Dios cuando falta la fe. La Biblia dice que los hombres vieron la luz, pero como no creyeron en la luz, despreciaron la luz. No quisieron nada con Jesús. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en la luz. Entonces, cuando usted no tiene fe en la luz, cuando usted no tiene fe en Cristo, esa luz no puede iluminarle. Las tinieblas se presentan en forma de creencias y convicciones. Vea bien. Las tinieblas de este mundo se presentan en forma de creencias y convicciones. Y les voy a poner varios ejemplos. Si usted quiere hablar con una persona de la Biblia, esa persona está muy acostumbrada a su forma de vivir errática, equivocada, y usted le quiere hacer una corrección, esa persona, dice la Biblia, que hasta lo puede llegar a odiar. ¿Por qué razón? Porque las tinieblas no aman la luz. Y las tinieblas están en la cabeza de la gente, en ideas, en conductas, en creencias, porque ellos sienten que su forma de vivir está bien, no quiere que usted se meta con ellos. Si mucha gente dice, yo creo en Dios a mí, no hay muchas maneras de creer en Dios. ¿Cuántas maneras de creer en Dios hay? Hay una, la que dice la Biblia. Y cuando a una persona a usted le dice, mire, usted necesita acercarse al Señor de esta forma, y la persona lo rechaza, es porque la persona tiene tinieblas en sus creencias. No ve las cosas de la forma en que usted las ve o en que las ve la Biblia. ¿Por qué razón? Porque está acostumbrado a una forma de vida. Y un claro ejemplo, por decirlo así. Si usted le dice a una persona que practica la homosexualidad que la Biblia le condena, ¿sabe qué? Esa persona es enemiga de Dios. Por lo general, si usted está viendo las entrevistas, por ejemplo, que hacen en la televisión acerca de la ideología de género, por ejemplo, que es una de las perversiones más grandes en la actualidad con que Satanás está engañando a las personas, o si usted quiere combatir la homosexualidad y en la televisión, las personas que están entrevistando, algunos son partidarios de estas prácticas y las hacen también, se portan con odiosidad respecto a todo lo que es religión o Dios. Están en contra de Dios. ¿Por qué razón? Porque sus razonamientos los llevan a entender que deben rebelarse contra Dios, quien les está diciendo el camino correcto y la forma apropiada de vivir. Así que si usted quiere hablar con una persona que está llena de tinieblas, lamentablemente lo que puede hacer es echársela de enemigo o que la agreda. Jesucristo dijo en una ocasión, no le echen la perla a los cerdos, porque puede ser que ellos se devuelvan y los puedan atacar a ustedes. Le voy a poner este ejemplo. Lo he puesto otras ocasiones, pero ahora lo quiero decir cuando estamos todos. Usted le puede enseñar gramática, morfosintaxis a una persona que no sabe leer y escribir. La morfosintaxis tiene que ver con la estructura de palabras y la función de las palabras en una oración. Eso es la morfosintaxis. Usted le puede enseñar morfosintaxis a una persona que no sabe leer y escribir. Puede. ¿Por qué? Porque no tiene la base conceptual, no tiene el mínimo conocimiento para poder entender estas ideas, estos principios, estas reglas. No puede. ¿Ok? Entonces, cuando una persona no conoce, no sabe de Dios nada y vive de acuerdo a sus criterios, usted le quiere hablar de criterios espirituales y esa persona no le entiende. Y como usted le llama la atención con la luz de la palabra, esa persona se enoja con usted porque siente que usted la está agrediendo, siente que usted la está ofendiendo, siente que la está juzgando, criticando,
cuando en realidad, si le está haciendo un enfoque bíblico y usted le llama la atención respecto a su conducta en cuanto a lo que dice la Biblia con base en la palabra de Dios, que es luz, se va a enojar con usted. Por eso Jesucristo dijo, no vaya a ser que el cerdo se devuelva contra usted y lo ataque. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros evangelizando? Le decimos a las personas cosas livianas, suaves. Mira, hay que ir a la iglesia y lo otro, y la gente se enoja. ¿Por qué? Porque siente que la estamos criticando, que le siente que está... Así pasa con muchos hermanos también, que se les ha llamado la atención y como se sienten agredidos, entonces hasta uno llega a caerles mal. Pero yo digo una cosa, si el hermano o la hermana se enoja conmigo por llamarle la atención con base en la Biblia, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a dejar de llamarle la atención? Se enojó, ay, que no me digan, voy a dejar de hacerle eso. No puedo, porque se va a ir al infierno ella y me voy a ir al infierno yo. Ella por su pecado y yo por el mío, por no llamar la atención. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa luz, pero muchas veces las tinieblas que están en la cabeza de la gente están absorbiendo. Jesús se presentó en este mundo como la luz, pero los hombres prefirieron la oscuridad. Es decir, quisieron seguir en sus prácticas tenebrosas, no quisieron rectificar, estaban en su zona de confort. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice de forma literal: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios, Cristo, llegó al mundo, es decir, la forma en que Dios quiere que vivamos, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Cuando una persona está muy llena de tinieblas, no le gusta a la persona que se comporta bien porque su conducta queda al descubierto. Esto fue lo que pasó con Jesús. Las sombras continuaron en ellos porque bloquearon la luz de Jesús. Es la fe en Jesús, la luz, lo que hace que asumamos un estilo de vida conforme a la luz. En este sentido, el cristiano es como el material que dimensiona la luz cuando ésta llega a él. Si usted ha aceptado a Jesucristo y vive conforme a la norma, conforme a las reglas de Jesús, entonces usted lo que va a hacer es proyectar la luz de Jesús. Los demás van a ver a Jesús en usted, su buen comportamiento, cómo trata a su familia, cómo trata a los hermanos, cómo trabaja allí en el lugar en donde le han asignado, cómo comparte, cómo ayuda a las personas. Un hecho muy sencillo, muy simple. Por ejemplo, usted va con su familia a comer o está en público, le sirven la comida. ¿Y qué es lo que hace usted? En ese momento hace una oración a Dios y le da gracias. Y los demás, mira, eso es ser luz. Hacer las cosas de forma diferente de cómo las demás personas lo hacen. No dejarse gobernar por ningún tipo de tinieblas. En Mateo capítulo 4 versículo 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así también las tinieblas es un símbolo de la vida lejos de Dios. Cristo dice que cuando llegó a Galilea, a Zabulón, a todas esas partes en la región central de Palestina, dice que Él resplandeció como una luz ante las personas que estaban lamentablemente en gran tiniebla. A la ignorancia de los principios de Dios, Pablo le llama oscuridad. Y quiero aprovechar para leer con ustedes Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Cuando la Biblia señala de la siguiente forma: escuche, la oscuridad se instala en la mente de las personas en forma de razonamiento, como lo vamos a demostrar leyendo la Escritura. Esto pues, dice el apóstol Pablo, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor: que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Y tienen, dice la Biblia aquí en el versículo 18, y tienen oscurecido
el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Vivimos entonces, hermanos, en un mundo de tinieblas cuyo Dios es el placer, los criterios personales, el engaño. Este es un mundo que odia a Dios, que odia sus mandamientos porque está viviendo según sus propios criterios. Y lamentablemente tienen fuerza. Porque le voy a decir una cosa que usted la tiene que entender de una forma bien clara. Los movimientos actuales que están pervirtiendo a la sociedad tienen grandes aliados. Para hablar, por ejemplo, en Latinoamérica ahorita tenemos ese problema. En Europa ya básicamente han absorbido lo que se llama la ideología de género. ¿Qué significa la ideología de género? Están enseñando en muchos niveles educativos lo siguiente: que una persona nace hombre o mujer, pero que su sexo lo define cuando va creciendo, porque el sexo es algo cultural. Es decir, esta es la ideología de género. Yo nazco biológicamente hombre, ¿ok? Tengo toda mi formación de hombre, mis partes de hombre, etcétera, etcétera. Pero en lo que voy creciendo, yo puedo decidir si soy mujer o soy hombre. Esa es la ideología de género, porque dicen que la sexualidad se va construyendo en la cultura. Esa es la ideología de género. Y actualmente la ideología de género tiene, y se lo estamos diciendo a ustedes porque tenemos en algún momento que predicar una cosa más amplia acerca de este asunto, pero les quiero dar un adelanto para que ustedes miren el engaño de la sociedad y cómo nos quieren llevar rumbo al abismo a todos. ¿Cómo? Porque este tipo de agrupaciones o ideas tienen a los medios de comunicación de su lado. Los medios de comunicación son poderosamente influyentes en la conciencia de toda la multitud cuando no sabe pensar. Los medios de comunicación que gobiernan prácticamente el mundo entero pueden a usted presentarles una película en las escenas. Usted se va al cine y de repente hay flashazos en donde hay escenas y aparecen hombres besándose, mujeres besándose. Nos están introduciendo a ese tipo de mundo. Entonces, esta minoría de personas que están en las tinieblas tienen a los medios de comunicación, al cine, los noticieros de su favor, a su lado. Entonces, estamos ahí con una gran espada en nuestro pecho. ¿Por qué? Porque ¿quién no mira televisión? ¿Quién no va a internet? ¿Quién no va al cine? ¿Quién no escucha una radio? ¿Quién no lee un periódico, una revista? Número uno, estos sectores también tienen a la ley de su parte, porque en las legislaciones del mundo se está decretando, por ejemplo, la unión entre hombre y hombre. Se legaliza ese tipo de matrimonio, el matrimonio homosexual que se le llama, mujer con mujer, ya se legaliza. Y en Estados Unidos, cuando estaba el presidente Obama, que fue uno de los peores presidentes a nivel moral y ético que ha tenido ese país, porque corrompió con muchas leyes a la nación entera, ¿saben qué? En ese país, si usted como pastor, si yo como pastor me negaba a casar a un par de homosexuales que llegaran a mi congregación, yo podía ir a la cárcel, porque esa era la ley. Los grupos minoritarios que están desviados y viviendo según la oscuridad están arrinconando a la mayoría de personas que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Tienen las leyes porque están legislando, y en Europa, en España, por ejemplo, hay una gran lucha en relación a este tema de la ideología de género, y se ha legislado para los ministerios de educación que ellos tienen que introducir en su currículum de enseñanza la ideología de género como parte de la materia. Es obligatorio, tenemos que aclararle a los niños, dicen ellos. Y número 3, los medios de comunicación, la ley. Y número 3, parece mentira lo que quiero decirles ahora, pero es verdad. Número 3, también
estas agrupaciones y estas corrientes tienen sus propias teologías, tienen sus propias iglesias, porque hay pastores, agrupaciones religiosas que ya adoptan, como la iglesia anglicana en algunos sectores, que adoptan este tipo de teología, que no hay problema que hombre con hombre se case, ese relajo no hay problema, mujer con mujer, el niño puede ir creciendo y adoptando una personalidad, entonces de repente ya el niño ya no se siente hombre, pues ya se siente que es una niña, y entonces dice la señora, pues yo le voy a apoyar a mi hijo, que sea feliz, voy a apoyarlo, no dice voy a reorientar o voy a orientar a ese muchacho, cuando todos sabemos. La Organización Mundial de la Salud decretó o dijo que el tipo de conducta homosexual o trastornos de este son trastornos de la conducta. Entonces, el mundo actualmente está viviendo bajo la oscuridad. Y por esa razón nosotros necesitamos aferrarnos más a la luz, aferrarnos más a la palabra, aferrarnos más al ejemplo de Jesucristo para seguir su ejemplo. Estamos rodeados de tiniebla, pero debemos resistir con la luz de la palabra de Dios. Hermanos, el cristiano tiene que ser luz. Por eso dice la palabra, el primer versículo que estoy leyendo, ustedes son la luz del mundo. Tu luz no puede estar escondida. El apóstol San Pablo escribió lo siguiente: para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En esta ustedes brillan como las estrellas en el firmamento, dijo el apóstol Pablo. Pero si usted dice ser cristiano y se comporta como un mundano, su luz está escondida. Si usted dice ser sal, pero usted le da mal ejemplo a la gente que lo mira, a usted lo van a pisotear, porque dice la Biblia, el Señor Jesucristo, que cuando la sal ya no da sabor, no sirve para nada, hay que botarla, y cuando la botan la pisotean. Si usted viene a la iglesia, pero si usted se comporta como un mundano, usted es una sal basura. Usted no tiene la luz, no tiene sabor. Usted está bueno que lo pisoteen, pero de buen ejemplo, sea un buen trabajador, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, un buen vecino, un buen cristiano, a usted lo van a poner en un pedestal, porque personas así valen la pena. Sea luz, sea sal. Haga las cosas correctamente y verá cómo a usted el Señor lo va a bendecir grandemente. Además, cuando nosotros nos venimos al cristianismo, aceptamos la forma de vida que Jesucristo nos está instruyendo. Ustedes son como la luz que ilumina a todos, dice Jesús. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. En este caso, el cristiano cumple la misma función que el Señor Jesús, vivir bajo la perfecta voluntad de Dios para mostrar a los demás una vida íntegra, alejada del pecado, mostrando cómo se debe vivir en este mundo. Todos nuestros actos deben iluminar la senda correcta a los demás. Así debemos ser nosotros, pero no tenemos que estar escondiendo nuestra luz. La Biblia dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. La palabra de Dios en Mateo 6, 22 y 23 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Acá ojo puede ser un símbolo de discernimiento. Ahora bien, cuando usted comienza a aprender cuál es el conducto para que usted comience a aprender, ¿a través de dónde comienza a aprender a usted? A ver, chavalo, las tablas de multiplicar. A ver, vamos a aprendernos esta cartilla. ¿Cómo hace usted para aprender? A través del ojo. El ojo es un símbolo de discernimiento, el ojo es un símbolo de aprendizaje de lo correcto y lo perfecto según la voluntad de Dios. Y si su ojo, dice, está enfermo o está dañado, todo en usted es oscuridad. Todo en usted es oscuridad. Comience usted a ver esas novelas basura, en donde solo hay intriga, pleito, celo, una le quitó el marido del otro, el otro no se fue con una mujer, se fue con un hombre. Y le quiero decir una cosa,
Telemundo, como estábamos diciendo un día de este, Telemundo, a los que les gustan la programación de Telemundo. Y como lo voy a poner en internet, este mensaje, Telemundo, escúcheme bien, Telemundo es una de las emisoras de video y de programación más pervertida que está desviando a la humanidad. Y le quiero citar un ejemplo. ¿Dónde está Elisa? Se llamaba una novela, creo. Eso fue la basura más grande que existe. Uno de los instrumentos más grandes de Satanás en este momento. La doctora Polo, que mucha gente aquí está viendo. Caso cerrado. Y les enseñan la perversidad. Las peores cosas se van a ver ahí. Y la gente está absorbiendo eso como bueno. La oscuridad, el que está en luz, la está absorbiendo como bueno. La otra vez apareció una mujer defendiendo la zoofilia. Por supuesto que tenemos que decir que ese tipo de programas son gente que les están pagando. La zoofilia es el deseo del hombre o de la mujer de tener relaciones con un animal. Y ella decía, a mí me gusta más mi canino que mi esposo. Supuestamente están juzgando ese caso, pero con ese mensaje ahí, ¿qué es lo que están diciendo? Usted lo puede hacer, o la persona que no es bien hábil mentalmente, entonces ya adopta ese tipo de sistema y dice, o esas ideas, y dice, está bien, mira, ahí lo está diciendo la doctora, no hay problema. Entonces, cuando nosotros comenzamos a absorber, a escuchar, a leer a través de nuestros ojos, a través de nuestros sentidos, información que es incorrecta, comenzamos a vivir también en las tinieblas. El mismo efecto de la luz que viaja en línea recta, cuando la luz viaja en línea recta y a mayor distancia abarca más, es lo que nosotros debemos hacer, porque cuando nosotros somos luz y nuestros ojos están absorbiendo el verdadero conocimiento, entonces nos vamos llenando de las prácticas correctas y apropiadas según Dios. Y así las personas pueden vernos y decir, así se vive, qué bonito que vive ese señor, qué bonito que se comporta esa señora. Mira cómo estos hijos, mira cómo estos padres actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira cómo este trabajador, mira cómo los hermanos, mira qué bonito. Entonces, cuando nosotros nos comportamos de acuerdo a la palabra de Dios, estamos expandiendo nuestra luz para que la gente nos mire y que pueda tomar el ejemplo. Acá hay muchas personas que vienen a la iglesia, en esta iglesia, que es la iglesia que más conocemos, ¿verdad? Pero que todavía están viviendo en tinieblas. Fornicación, borrachera, vicios, pornografía, pleitos, lujurias, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, si no me celas es porque no me amas. Los celos son una perversidad, ya lo dice la palabra de Dios, pero a la gente, mucha gente le gusta vivir de esa forma. La Biblia desaprueba ese tipo de conducta. Su actuar es tenebroso todavía. Y le quiero llamar la atención, mire, aquí no somos la iglesia perfecta, pero hombre, no seamos tan imperfectos tampoco. Busquemos cómo vivir siempre bajo la norma. Es por esta razón que la Biblia nos instruye a no comprometernos en yugo desigual. Mire bien lo que le quiero decir. El yugo desigual consiste en lo siguiente, para todos los que son solteros y los que ya no quieren serlo. Escuche bien. El yugo desigual consiste en lo siguiente, que tengo a una persona con una idea y con una práctica, y que tengo a otra persona contraria a otras prácticas, que tiene otras ideas y están juntas. No voy a decir solamente que uno es cristiano y el otro no es cristiano. No voy a decir solamente eso, porque aquí puede haber una pareja cristiana que vienen a la iglesia, pero son diferentes, son yugo desigual, porque no tienen las mismas creencias, los mismos objetivos. A uno le gusta estudiar, al otro no. A uno le gusta congregarse, al otro no. Eso es yugo desigual también. Usted puede estar en la iglesia, pero también en yugo desigual. Y peor si estamos hablando de una persona, porque la Biblia lo dice así, mire, vea bien lo que dice la Biblia. No se juntan ustedes en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yugo desigual también lo podemos definir, como les he dicho, cuando no somos compatibles y no tenemos afinidad en nuestra forma de vivir. ¿Por qué los parientes de ustedes, los míos, por qué todavía no se han entregado al Señor? Un hermano murió después de 35 años de haber llegado a la iglesia y la mujer jamás, la esposa jamás quiso ir a la iglesia.
¿Por qué razón? Por el mal ejemplo de él. ¿Por qué los familiares de nosotros no quieren venir a la iglesia? Porque nos están viendo, no miran en nosotros nada que les invite a decir, wow, yo quiero tener eso que tiene esta mujer, que tiene este hombre, que tiene este hijo, que tiene este hermano. No están viendo eso. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la gente reaccione a nuestra luz si en realidad nuestra luz es tenue y es casi como tinieblas? Imposible. Quiero ir concluyendo con estas palabras. El diamante ejerce una función con la luz bien interesante. Agarre un diamante usted. Si usted agarra un diamante, o por lo menos si nunca va a tener la oportunidad de agarrarlo, tomarlo, mírelo en internet. Si usted agarra un diamante y lo pone en la luz, el diamante va a hacer dos funciones. Va a reflejar la luz y va a refractar la luz. Reflejar. Refractar es que la luz va a llegar a él y la va a enviar en diferentes direcciones. Ese es el diamante. Póngalo en la luz. Y usted va a ver cómo ese diamante, la luz, va a tomarla y va a multiplicarla, maximizarla. Porque el diamante tiene una estructura como si fueran muchos espejitos dentro de él. En él, su estructura es como que si fueran muchos espejitos. ¿Ok? Eso es el diamante y por eso cuando la luz llega, tiene esa función. Multiplica la luz. ¿Ok? Por la estructura que tiene. Ahora le quiero decir esto a ustedes. Si usted agarra ese diamante, que no sé si algún día lo va a hacer, y usted acerca ese diamante, ¿sabe qué va a pasar con el diamante? El diamante va usted a notar como que se va a oscurecer. Se va a oscurecer. Pero lo que en realidad está pasando con el diamante es que ya no está refractando ni reflejando la luz, está proyectando su imagen. Acerque el diamante, entonces va a dejar de brillar y se va a mirar como oscuro. Es usted que se está reflejando en los espejitos del diamante. Le quiero decir una enseñanza. Si usted aleja ese diamante de usted y lo acerca a la luz, va a reflejar y refractar la luz. Hermano querido, aleje de usted, de sus características, de su sombra, de su mala conducta, de sus ideas torcidas que están fuera de la palabra de Dios. Aleje ese diamante y póngalo en la luz de Dios. Su vida es como un diamante. Usted tiene que alejarse más de sus creencias, de lo que viene trayendo del mundo, de sus prácticas, de sus ideas. Aléjese de ese mundo y acerque su vida más a Dios. Y cuando usted acerque más su vida a Dios, ¿sabe qué va a pasar? La luz de Dios se va a reflejar en usted. Y de esa manera usted va a ser luz de este mundo. Puestos de pie todos, por favor.